Cuénteme ya el proceso delante de la comisión web. ¿Cómo la trataron ellos? ¿Fue una conversación? ¿Cómo se produce el trato? Primero quiero dejar claro que yo no conocía a ninguno de los miembros de la comisión web. Pienso que ha sido, las 4 personas son personas de un nivel moral y ético muy alto, personas muy capacitadas, y que su trabajo fue muy exigente, fue muy bueno. Nosotros hemos tenido varias entrevistas, hemos pasado sobre todo preguntas técnicas, ¿no? A mí me hicieron mucho tiempo de preguntas técnicas y test psicológicos y psicotécnicos, ¿no? Entonces hemos pasado por entrevistas, hemos pasado por test, y yo pienso que ellos han escogido las personas mejor capacitadas técnicamente, ¿no? Como resultado de las charlas que presentaron al presidente Alan García. Cuando usted se presenta ante la comisión, ¿usted presenta un folder con todos sus papeles o llena unos formatos? ¿Cómo es la fórmula? Ellos ponen en la web de la PCM el formato para que todos los candidatos lo llenen. ¿No? Entonces, todos los candidatos hemos tenido que llenar esos formatos y a la vez documentarlo, ¿no? Presentar los documentos que sustentaban los estudios realizados. Es así como fue la presentación del expediente de cada candidato. ¿Son formatos fáciles de llenar, digamos, flexibles para que uno pueda poner toda la información, o por el contrario son restrictivos y muy complejos? Eran formatos fijos, no eran de todo flexibles, pero eran formatos fijos donde uno podía llenar y al final nos daba una hoja. Al final dentro del formato estaba la hoja para la descripción de las funciones que uno había realizado en cada trabajo. Y también ponían los datos para referenciar a las personas que podían llamar en caso de querer saber más, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es el tipo de documentación que cree usted ha motivado todo este problema? Aunque parezca irónico, el tipo de la documentación que ha motivado todo este problema no está vinculada para nada al tema principal. Yo me presento como contador público colegiado y habilitado en Colegio de Contadores, ¿no? Esa es mi presentación a la Contraloría, y con la maestría que tenía en Dirección de Empresas. Y por otra parte, en un currículo se suele poner todas las actividades académicas, habilidades, experiencias que tiene un profesional. Y yo había hecho estudios como alumna libre en la Escuela Politécnica de Gijón, y también los consigné en la hoja en el formato que me pusieron. Al ser alumna libre quiere decir una alumna que no es matriculada oficialmente, porque no son, al ser alumna libre uno no paga, ¿no? Uno es una alumna que no ha pagado, y es una alumna que inclusive puede armar el portafolio de cursos a su medida, ¿no? Ya va a clase, asiste a clase, le puede toman dar los exámenes. claro, pero es responsabilidad de uno. Es responsabilidad de uno porque no está oficialmente matriculada, ¿no? Y en esos años yo trabajaba para una empresa llamada Electrosur, que su giro principal era la ingeniería. Y el ser controller allá en una empresa no es como el ser controller acá, que solamente abarca la parte financiera, allá abarca también la parte operativa y la parte técnica. Y al ser una empresa de ingeniería necesitaba esos conocimientos técnicos para poder hacer mejor mi trabajo. Entonces yo lo consigno en el formato que había tenido estudios de ingeniería. Pero a la vez yo tenía la obligación de llevar las notas, yo misma personalmente llevaba un reporte de mis notas de los cursos que estaba llevando, ¿no? Claro, porque la universidad no se las iba a dar, no me las iba a dar, claro, porque no había pagado ningún derecho para ello. Ellos no hacen gestión alguna sin pago, ¿no? Entiendo. Además, quiero contarle, señorita Suárez, que el señor Vicente Muñoz Chacón, justamente consejero asesor de Electrosur de España, empresa en la cual usted trabajó, como nos ha mencionado, señaló que usted realizó cursos de ingeniería para capacitarse en temas del rubro eléctrico. Exacto. Porque usted como contadora no sabía pues los términos vinculados a la electricidad, esa es la información que tenemos. Exacto, eso es así, tanto así que después de que yo acredito personalmente las notas que había llevado, me promocionan como directora para Latinoamérica, ¿no? Esta misma empresa, pero ya antes había estado en constantes viajes a Centroamérica porque tenía delegaciones en Centroamérica. Entonces, el problema, el documento que he generado, ese tamaño malentendido, ha sido de que yo personalmente llevaba un reporte de notas que era mío. Ponía el curso, los créditos y la calificación obtenida, ¿no? Y
personal, no oficial. Entonces, a mí, no en la comisión web, sino ya en el Congreso me piden algo que tenga, algo, inclusive me dicen una separata, cualquier cosa que diga que has estudiado. Yo tengo mi reporte de notas personal, no oficial, tanto así que no lleva ni firmas ni sellos, ¿no? Y ya está bien, tráelo legalizado. Y eso fue lo que hice. Lo que yo no conocía era que eso iba a ser enviado con un documento oficial a través de consulado. Eso no era posible porque era un documento personal, no era un documento emitido, ¿no? ¿Le puso usted algún membrete que dijera Universidad de Ingeniería Técnica de Gijón? Claro. ¿Usted puso ese nombre? Sí, yo le puse, porque era mi hoja de reportes personal, y yo le puse de dónde estaba sacando las notas y los cursos que había estado llevando, porque inclusive los cursos no solamente los hice en un solo lugar, los hice en dos, en la Politécnica y en la Escuela de Ingeniería Técnica. Cualquier persona que conozca el sílabus de allá se puede dar cuenta al revisar mis notas que tengo créditos en exceso. ¿Por qué? Porque así en los dos lugares también parte complementaria de mi carrera era la organización industrial. Y por lo general los alumnos que se matriculan llevan los cursos exactos para graduarse, ¿no es cierto? Normalmente no es como el alumno libre que busca un espacio académico para aprender más. Y que complemente lo que uno quiere complementar. Yo llevaba los cursos técnicos para el trabajo, pero también llevaba el curso de organización industrial para mi tema personal, y como contador público, como complementaba la maestría, ¿no? Pues ese documento ha sido presentado en televisión. Recuerdo al congresista Lescano, por ejemplo, que miraba indignado el documento y decía, nos está engañando. Claro, ese es el famoso documento que ha dado pie a que me llamen mentirosa, que me llamen que he falsificado datos, que he falseado, cuando ese documento fue entregado diciendo claramente que era un documento personal, tanto que no hay firmas, ni hay sellos oficiales. Es un documento hecho por mí. Y por eso también que la universidad refiere que usted no ha sido alumna. Claro. Porque los alumnos libres seguramente no están ni siquiera en la relación de nombres de alumnos. Y cuando yo estaba estudiando, dependía del profesor, ¿no? Es decir, el profesor podía llevar un registro y podía inclusive sacar las notas mediante el campus virtual. Si no, no lo ponía y era una alumna libre oyente, pero ellos hace más o menos año y medio han sacado una normativa en la cual prohíben el alumno libre. Ahora ya no existe, ¿no? Eso recién me entero porque cuando escribo al director académico, al señor José Prieto, él me lo comunica, y eso hace más o menos, hay una reciente exposición sobre este tema, ¿no? ¿Y cuántos ciclos llevó como alumna libre? Más o menos han sido 6 ciclos. Porque sería una cantidad de notas como de 6 cursos por ciclo aproximadamente. Sí, más o menos. Es un montón de cursos, ¿no? Sí, yo, inclusive yo me sacrificaba para poder aprender más. Prácticamente tenía el tiempo muy medido. Y es por eso que allá la empresa hace lo que acá se llamaría junta de accionistas, un consejo directivo para poderme dar el tiempo suficiente para poder estudiar. Entiendo. Ahora, señorita Suárez, ¿por qué, si el centro de todo el tema era el área de contaduría, digamos, que era su especialidad, ¿por qué incorporó estos datos? ¿Por qué lo creyó conveniente? Quizás lo hice sin saber que podría tener algún problema. Yo puse la información que a mí me competía poner, ¿no? O sea, he estudiado esto, sí, lo he estudiado. Conozco de este tema, sí, lo conozco, la experiencia me lo demuestra, ¿no? Porque he trabajado en una empresa totalmente de ingeniería como cliente para Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo puse por eso. Lo que a mí me ha asombrado mucho, señor Cornejo, es la mala fe con que se ha tomado esto, ¿no? La mala fe, como que yo hubiera obrado con una intencionalidad subalterna de querer engañar, y eso no ha sido así en ningún momento. ¿Fue un error? Yo pienso que fue demasiada falta de malicia, o sea, error no, porque un currículum uno consigna lo que ha estudiado, uno consigna lo que sabe, las actitudes que uno ha podido lograr, ¿no? En su vida. Para mí la hoja de vida, como realmente se llama, es una hoja de vida. No, uno debe poner lo que realmente ha aprendido a lo largo de su vida, y eso es lo que yo hice.